¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Nos vamos a Ecuador. Vamos a hablar con alguien que tuvo mucho que ver en los gobiernos de Correa y estamos hablando con Fernando Yepes. Ellos están ahora en campaña política, segunda vuelta, pero queremos saber de primera mano cómo está la situación en Ecuador en el momento de hoy. Sabemos de represiones, sabemos de corrupción, sabemos de barcos bananeros narco. Eh, es lo que se comenta a nivel internacional. ¿Puede ser así, Fernando? Muy buenos días a todos y todas. Mil gracias, Rubén, por tu gentil invitación. Realmente el Ecuador vive un momento político crucial en su historia. Esta próxima elección del 13 de abril será definitiva y la más importante en este siglo para definir la democracia ecuatoriana y el rumbo del país. El Ecuador vive 8 años de constante deterioro y descomposición gracias a las políticas neoliberales de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora profundizadas con Daniel Noboa. Un gobierno totalmente improvisado, carente de sensibilidad, carente de programa, carente de equipos, que con suerte se puede decir que tiene un plan de negocios, pero que no piensa en el bien común de los ecuatorianos, en el manejo del Estado, en políticas públicas orientadas al bienestar y desarrollo del Ecuador. Esto es lo que decidimos ahora, enfrentar la crisis multidimensional creada por estos gobiernos, crisis de seguridad económica, de energía, de migración, de educación, de salud. No hay un área que funcione, un tema que funcione adecuadamente en el Ecuador por la indolencia e ineficiencia del gobierno, o una opción de cambio, de esperanza, de unidad, de superación del odio y de trabajo conjunto y armónico por todo el Ecuador, que es lo que ofrece Luisa González, con planes concretos, con ideas realistas, con equipo de trabajo, con cuadros formados y sobre todo con un irrenunciable compromiso ya comprobado en la experiencia de 10 años de gobierno que tuvo la Revolución Ciudadana con el presidente Rafael Correa. Exactamente. En base a todo esto, el programa de Luisa lo estuve observando y es un muy buen programa, pero se va a encontrar con algunos obstáculos, ¿no? Porque indudablemente lo que ha hecho este señor de regalar las Islas Galápagos, por decir algo, o el corredor petrolero que tienen ustedes allí, eso también va a tener algún quebranto a nivel internacional, porque van a tener que volverlo a nacionalizar y a su vez van a haber demandas, ¿no? Mira, como tú decías al inicio de la entrevista, la prensa internacional ha reflejado con claridad la dura situación que vive el Ecuador. No solamente en la indolencia e ineficiencia del gobierno, sino el aumento exponencial de la inseguridad, la crisis energética, los problemas económicos, el deterioro de la vida, de las condiciones de vida de la población. El presidente Correa decía con mucha claridad que no hay una experiencia parecida de tanta destrucción en un país en tiempos de paz. Aquí se ha destruido todo, la institucionalidad, la salud pública, la educación pública, todos los programas y políticas a favor del pueblo ecuatoriano se han destrozado por puro odio. Y lo que hoy hay es una concentración de la riqueza, una concentración del poder político y económico en las mismas manos con fines absolutamente de lucro e interés privado. Muchos de los temas que tú señalas pues deberán ser analizados y revertidos. El gobierno de la Revolución Ciudadana tiene una visión muy clara, no solamente del tema interno, sino de su política internacional. Y en ese sentido, pues nosotros nos ceñiremos precisamente a aquello que manda la Constitución del Ecuador y el interés del pueblo ecuatoriano. Exactamente, porque veíamos que también Noboa digamos, en una jugada política, dejó sin poder votar a muchos miles de ecuatorianos que hoy por hoy residen en el estado
bolivariano de Venezuela, ¿no? Por Ujú. justamente hizo a propósito de romper relaciones para que no pudieran empadronarse para votar, calculo yo. Hay que pensar siempre mal también, ¿no? En algunas cosas. Y reconoce a un gobierno que en realidad no es gobierno de Venezuela, en algo que realmente llama poderosamente la atención, pero bueno, como él fue criado directamente en el imperio en Estados Unidos y él se define como estadounidense también, no es de extrañar que siga las políticas en tal sentido. En ese sentido, van a tener que marcar de nuevo un rumbo claro, preciso, porque también está algo que es un genocidio, lo que está haciendo Israel contra el heroico pueblo palestino, en el cual Noboa siempre está del lado del opresor y nunca del oprimido, ¿no? Mira, Rubén, el tema de las elecciones de los ecuatorianos residentes en Venezuela y en otros países, en general es parte de toda la cancha inclinada, de todas las maniobras que ha habido para favorecer al presidente candidato. Lo más grave ha sido pues la campaña del presidente sin pedir licencia de sus funciones como manda el Código de la Democracia. No ha encargado la presidencia a la vicepresidenta de la República, que fue elegida pues junto con él en las elecciones de 2023. La campaña, como en este sentido, involucra también el uso de recursos públicos, todo lo cual ha sido observado ya con las misiones de la OEA y de la Unión Europea. En cuanto al otro tema que tú señalas con precisión, sobre el tema de Venezuela y otros temas tan sensibles como el genocidio en Gaza y el apoyo a Israel, la verdad es que el gobierno de Noboa, igual que el de Lazo, pero más profundizado todavía en el gobierno de Noboa, ha habido un alineamiento total con las políticas de los Estados Unidos, un alineamiento totalmente irreflexivo, un tutelaje y una sumisión. La Revolución Ciudadana conoce perfectamente la política internacional que corresponde al Ecuador de acuerdo con la Constitución. La Constitución tiene principios y mandatos muy claros. Entre ellos, por ejemplo, consta evidentemente en la defensa de la soberanía e integridad territorial, el compromiso del Ecuador con la integración regional, con las causas del sur global y un principio fundamental para el tema del Oriente Medio, que es el no reconocimiento de la adquisición de territorios por la fuerza, la defensa de los derechos humanos y la condena irrestricta a toda forma de xenofobia, persecución y más aún de genocidio como el que ocurre en Gaza. Eso es clarísimo. El Ecuador tiene una tradición jurídica muy profunda y una política internacional que ha sido siempre defensora y muy activa en la lucha para que estos principios tengan vigencia. Solamente ahora se ha hecho tabla rasa de todos los principios por un alineamiento sumiso e irreflexivo a políticas que no están de acuerdo ni con la Carta de Naciones Unidas ni con los intereses del Ecuador. Exactamente, siguiendo toda esta línea y siguiendo lo que yo considero que es algo que tiene que suceder y que hay que apoyar férreamente, capaz que también Revolución Ciudadana piensa a largo plazo y piensa pedir el ingreso a lo que es el primer bloque internacional, digamos, en cuanto a población, a militar, económico, de producción, como son las BRICS, ¿no? El Ecuador tiene un compromiso profundo con la construcción de un mundo multipolar, compromiso que ha sido justamente abandonado por el gobierno de Noboa y por los gobiernos de Guillermo Lazo y antes de Lenín Moreno. Pero el Ecuador, con la Revolución Ciudadana y con los gobiernos que han respetado la identidad ecuatoriana, ha habido siempre esa identificación con las causas del sur global. Hoy, los BRICS son evidentemente un referente obligado para el sur global. Y el Ecuador, como miembro del sur global, al cual pertenece por todas las razones que conocemos, deberá buscar
un acercamiento con los BRICS, un trabajo conjunto con los BRICS, como ya lo han hecho otros países de la región. En la reciente cumbre de los BRICS en diciembre pasado, ya se vio una significativa ampliación de ese mecanismo que es indudablemente una punta de lanza para la construcción de un mundo multipolar. Este acercamiento a los BRICS, al sur global, al mundo en desarrollo al cual pertenecemos, de ninguna manera significa que las relaciones con otros socios tradicionales sean postergadas, con la Unión Europea, con los Estados Unidos. El Ecuador requiere de los Estados Unidos las mejores relaciones, las relaciones que tienen que basarse en el respeto mutuo, en el derecho internacional, en el diálogo, en la concertación de intereses y en la conjunción de acciones de beneficio recíproco. Eso ya lo hicimos con 10 años de la Revolución Ciudadana y lo hicimos exitosamente. Desgraciadamente, se confunde sumisión con buena relación. Quien es sumiso no merece atención, merece desprecio. Quien defiende con soberanía, dignidad, sus posiciones, merece atención y respeto y trabajo conjunto para una conjunción de intereses mutuamente beneficiosa. Exactamente, siguiendo toda esa línea también ustedes están en el sur y sería importantísimo la inclusión, seguir incluyendo en lo que es el Mercosur, el Mercado del Sur, a todos los países de América del Sur, porque también la unidad hace que uno pueda después debatir, puede con la Unión Europea, con otros medios, más fuertemente, ¿no? O sea, la unidad y más unidad en un mundo globalizado, y como siempre digo yo, la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero, ¿no? Definitivamente la integración regional es un imperativo en el mundo de hoy. América Latina requiere una voz unida, concertada, de firmeza y soberanía para la mejor defensa de sus intereses y su inserción en este complejo mundo de hoy. El Ecuador tiene una vocación integracionista histórica. Siempre hemos sido promotores de la integración regional, salvo esta última etapa nefasta de gobiernos neoliberales, pero el Ecuador históricamente ha tenido una vinculación y una vocación integracionista que llega a su nivel más alto durante el gobierno de la Revolución Ciudadana con UNASUR y CELAC, que son procesos tremendamente importantes y exitosos. En la agenda internacional de la Revolución Ciudadana, evidentemente está la revitalización, la reconstrucción de UNASUR y el fortalecimiento de CELAC para que América Latina tenga una voz, como dije anteriormente, unida, firme y soberana en el mundo. Muy bien, Fernando, ¿cuál es tu mensaje para todos los compañeros ecuatorianos que están en la diáspora, muchos por exilio político, otros por exilio económico, y que a su vez, cuando vemos esa injusticia que hizo el presidente de Ecuador de prohibirles el voto, pero no les prohíbe de que los ecuatorianos que estén en el exterior manden muchos millones de plata hacia el país, ¿no? Y sin embargo les prohíbe el voto. ¿Qué mensaje le darías? Mira, los hermanos migrantes ecuatorianos han demostrado su amor y su compromiso con el Ecuador en los momentos más difíciles. Por ello, en la Revolución Ciudadana, la protección de los derechos humanos, la protección de los ecuatorianos en el exterior, su cabal atención será uno de los ejes prioritarios de la política internacional. Pero el mensaje de fondo que puedo dar en este momento es que las elecciones del 13 de abril son un momento histórico para el país, un momento crucial en el que optamos por el cambio o la desaparición del país, por la continuidad de una política de descomposición, de inseguridad, de abandono, de desprecio a los intereses y necesidades del pueblo, que es lo que ha brindado el gobierno actual, o la posibilidad de cambio, de esperanza, de días mejores,
de tratamiento con dignidad a todo el mundo, que todos tengamos una vida digna, que todos tengamos justicia, que todos tengamos oportunidades, que todos tengamos trabajo. Eso es lo que ofrece la Revolución Ciudadana, con hechos concretos, con programas viables, con un compromiso y experiencia probada, con equipo de trabajo y sobre todo con algo que es absolutamente claro. El primer interés es el pueblo ecuatoriano, es la gente del Ecuador, no el capital financiero ni los negocios privados. En estas elecciones, ni un voto al fascismo, todito 5, todos con Luisa González, todos con la Revolución Ciudadana, todos por el cambio y la esperanza. Muy bien, ha sido Fernando Yepes. Indudablemente vamos a hacer la campaña por Luisa como la veníamos haciendo, porque creemos que es la única forma de salvar a Ecuador, y a su vez, cuando se salva a Ecuador, se salva también a toda América Latina, ¿no? Porque también uno tiene que pensar en global, ver el bosque y no solamente ver el árbol. Yo siempre hago ese hincapié, ¿no? Aquel que ve nada más que el árbol dentro del bosque pierde la visión. Así que, Fernando, esto no va a ser la única oportunidad, vamos a estar en contacto permanente, porque de aquí en más se desarrolla ya toda la actividad política hacia la segunda vuelta. Así que muchísimas gracias y bueno, te dejo para que tú cierres el programa. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo para todos. Muy bien.